La esperanza, un tesoro que vale la pena guardar. Eso es así. Si podemos ir un momentito a la palabra del Señor en Proverbios 13:12. La palabra de Dios dice así: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hermano, en la versión inglés dice: la esperanza que se demora enferma el corazón. O sea que cuando algo se tarda más de lo esperado, el corazón del ser humano se puede enfermar. Y vamos a estudiar un poquito de la necesidad de la esperanza. Yo sé que no es extraño para varias personas que el 2014, yo le decía a Jocelyn que ha sido un año bien difícil para mí. Ha sido un año de muchas pruebas, de mucho sufrimiento, pero hermanos, también de mucho crecimiento, mucho fortaleciendo. Y yo puedo decir que hoy mi dependencia del Señor es como nunca antes. El Señor me ha enseñado a buscar mis fuerzas de dentro, donde está el Espíritu Santo, no de afuera, no de las personas, sino de Dios directamente. Es una cosa, uno puede decir, tú estás pasando por eso, yo entiendo. Pero hermano, hasta que uno no camine el camino, no se entiende. Hasta que uno viva la prueba, no se entiende. Y el Señor nos permite pasar por esos procesos. Hermano, donde tú y el Señor. Aleluya. Donde uno llega al punto que lo único que te queda es la esperanza. That's it. Te sientes que no tienes nada, solamente tu esperanza y fe en el Señor. En 1 Corintios 13:13 dice así: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La esperanza es uno de los tres que quedan junto al amor y la fe. Es algo que es necesario para todo ser humano, para el creyente. Todo creyente necesita tener la esperanza. Por definición, esperanza significa es una anticipación de algo bueno. Es una expectativa. Que no importa lo que tú ves con tus ojos, lo que tú estés pasando, lo que está a tu alrededor, tú tienes expectativa que Dios va a hacer algo en tu favor. Que algo bueno va a suceder. Eso es esperanza. Y la falta de esperanza es la desesperación. ¿Sabían eso? La desesperación es un estado cuando ya la esperanza no está, cuando uno pierde la esperanza. Yo, cuando buscaba información, yo encontré un estudio que hicieron en ratones. Y los científicos tomaron dos grupos de ratones y le llamaron el grupo A y el grupo B. Y ellos los pusieron en una bañera. Los ratones, por naturaleza, no les gustan la agua. Eso le causa mucha ansiedad al ratón, se desespera. Entonces ellos tomaron el grupo A y lo pusieron en la agua y lo dejaron en la agua. Entre 1 hora todos los ratones en el grupo A se murieron. Hicieron lo mismo con el grupo B. La diferencia con el grupo B es que cada unos minutos ellos tomaban los ratones y los sacaban por un segundo del agua y los ponían otra vez. En otras palabras, le daban esperanza. Estos ratones pudieron nadar más de 24 horas. Y no era porque estaban descansando. Porque el ratón cuando quiere puede nadar. Pero no le gusta y se pone ansioso. Pero esa esperanza de que si ellos seguían nadando y seguían, ellos sabían que tarde o temprano lo iban a sacar del agua. Y esa esperanza le dio la fuerza para nadar más de 24 horas. Cuando el primer grupo se murió en menos de 1. ¿Ven el poder de la esperanza? Y es increíble porque cuando uno viene a ver, el ratón no tiene razonamiento. Él no estaba en esa agua pensando, ya mismo viene la mano a sacarme. Ya mismo me sacan. No, simplemente que sabía, como que la esperanza, el hecho de que me sucedió antes, le daba la fuerza que necesitaba para seguir nadando. Y ellos seguían.
Hermano, nosotros tenemos la capacidad. Nosotros hemos visto la mano de Dios rescatarnos antes en muchas situaciones. Yo lo he visto. Sí. Y a veces nosotros nos sentimos que las situaciones verdaderamente nos ahogan. Because it feels that way. Tú te sientes que te estás ahogando. Y de veces va de mal en peor. Pero hermano, nosotros podemos confiar y tener esa esperanza. Y esa esperanza es lo que nos da la fuerza para nosotros seguir peleando la batalla. Yo me imagino que esos ratoncitos cuando estaban en la agua, aunque nadando, ellos sentían ansiedad. Because it's scary. Eso es algo miedoso para ellos. Nosotros somos humanos. Puede ser que quizás nos sentimos temor en el proceso, pero lo importante es que nosotros sigamos nadando, sigamos peleando, sigamos en la lucha y confiando que el Señor nos va a rescatar, que la misericordia del Señor nos va a alcanzar. A mí me gusta estudiar la vida de los judíos. A mí me fascina. Y yo estaba estudiando hace un tiempito, pero a mí me gusta revisar mucho las notas. Y yo encontré unas notas que yo había tomado sobre un estudio que yo estaba, un tiempo de estudio que estaba estudiando, y encontré lo que era la vida de un pastor de antes. Es interesante porque el pastor, la vida de ellos era una vida de constantemente guardar a sus ovejas. El pastor, la noche era algo muy peligroso. Ellos dormían en un lugar abierto, un espacio abierto. Y los pastores, aún en la noche, tenían que proteger a sus ovejas. ¿Verdad que sí? El campo estaba abierto y la noche era bien peligrosa, porque ahí que se metían los animales a matar, a escapar, a hacerle daño a las ovejas. Pero para el tiempo de antes no era como hoy, que se tienen pistolas, rifles, que un revólver para matar al león o lo que sea que se presente. Para el tiempo de antes ellos usaban espadas, lanzas y palos. Cuando el pastor, para proteger a su oveja, habían dos cosas que el pastor tenía que hacer, dos requisitos. El primer requisito del pastor es que él tenía que estar alerto en todo momento, especialmente en la noche. La táctica de la sorpresa, the surprise, cuando alguien te coge de sorpresa, ¿qué sucede? Cuando alguien de momento, están detrás de ti, tú no lo sabes, te cogen de sorpresa. Uno se asusta, ¿verdad? Y por un momento como que tú no estás reaccionando bien. Y uno no está reaccionando bien. Porque no está pensando muy bien, como que se españa tu razonamiento. Por eso era importante que el pastor siempre esté alerto. Porque si él lo sorprendía, él podía perder su vida. Él no podía ser sorprendido por el atacante, por el animal, lo que sea que venía a atacar las ovejas. El pastor tenía que verlo llegar. Ese era el primero, lo primero que el pastor necesitaba. Y lo segundo, debido al hecho que no era como hoy, no tenían pistolas, no tenían revólver, el pastor tenía que hacer contacto con el atacante. Imagínense en eso, con un palo tratando de sacar un oso, un león. No estamos hablando de un gatito, un perrito. Eran animales agresivos, un lobo. Lo segundo que el pastor tenía que hacer es hacer contacto. Acuérdese que para que la espada sea efectiva, ¿qué se tiene que hacer? ¿Perdón? Sí, tiene que penetrar. Tiene que haber contacto directo, tenía que haber un choque, frente a frente. Lo mismo con un palo. Y no solamente eso, pero tenía que ser agresivo y tenía que ser fuerte, tenía que ser un impacto y fácil y rapidito. Porque si el pastor no le daba ese impacto rápido, podía perder su vida. Él tenía que matarlo en contacto. Eso eran dos de las características o cosas que el pastor necesitaba. Estar alerta en todo tiempo, especialmente en la noche, y llegar cerca a su amenaza. Yo sé, hermano, por experiencia, que todos hemos pasado por pruebas que se sienten a little too close. ¿Han oído al decir, esto está demasiado cómodo? Too close for comfort. Muy cerca para estar cómodo, ¿verdad que sí?
Eso sucede con nosotros, hermanos. Nosotros pasamos por batallas. Yo me imagino, ¿verdad?, que las ovejitas, aunque tenían su pastor, y él las protegía, yo me imagino que cuando ellas veían a ese atacante, lo que sea, cualquier animal, el lobo que se le acercaba lo suficiente para que las ovejas tengan miedo. Sientan la ansiedad de tener ese ataque tan fuerte casi encima de ellos. Aunque sean animales, como quiera experimentan miedo, experimentan ansiedad. Y yo me imagino que las ovejas lo sentían. Y sus manos estaban totalmente subidas en las manos de su pastor. ¿Verdad? La palabra a nosotros nos describe como ovejas de su prado. Sí, nosotros somos las ovejas del Señor. Y aunque nosotros no podemos sentir que la prueba está tan cerca que algunas veces le ponemos hasta nombre y apellido, la podemos identificar. It's right here, está ahí. Tú lo sientes, tú la ves. Pero hermano, con todo y eso, Jehová es nuestro pastor. Y Él nos fortalecerá. Él nos protegerá. Y no importa cómo parezca nuestra amenaza, cómo esté disfrazada, cómo se vea. Cada persona tiene sus propias experiencias. Cada persona pasa por procesos diferentes, pero todos son difíciles. El que el tuyo sea diferente del mío no hace el mío más difícil que el tuyo. Proceso es un proceso y cuando uno lo está viviendo uno lo siente como seres humanos que somos. ¿Verdad que sí? Hermano, una de las cosas y yo me acuerdo hace poco, el Señor estaba ministrando a través de Marlene y él decía que hay mucha desesperación entre la gente. Y es verdad. Nosotros naturalmente tenemos la tendencia de desesperarnos, especialmente la gente que es impaciente o la gente que tiene una tendencia de ser un poquito independiente. We have a tendency to get anxious, to get desperate, desesperarnos, poner un poquito ansioso. Pero la palabra again nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, absolutamente nada. No importa lo que tus sentimientos nos digan en el momento que estamos pasando la prueba. Y déjame decirte que cuando uno está en la prueba, el enemigo le gusta decirte cosas. Y algunas veces usa a gente cerca de ti para decirte esas cosas. Te da donde duele, como hay un decir que por ahí, right? He hits you where it hurts. Pero nosotros no podemos perder la esperanza. Jehová es nuestro pastor. Absolutamente nada nos faltará. Nada, nada, nada. En Colosenses 3:3 dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, verdaderamente nuestra vida está en sus manos. Y aunque pase lo que pase, veamos lo que veamos, hermanos, podemos confiar que Dios no ha perdido control de tu situación, de tu vida, de tus problemas, de tu proceso. Él no ha perdido el control. Y eso es algo que el Señor me ha metido tan profundo en el espíritu, que Dios no ha perdido el control. No importa lo que uno esté sintiendo, los sentimientos de uno varían. Yo me puedo levantar, hay veces que yo digo, ay Señor, pero qué increíble. Ayer yo me sentía que caminaba en las nubes y hoy me estoy arrastrando de la cama, porque físicamente la prueba te carga. Y déjame decirte, cuando uno está pasando tristeza, o está pasando por ansiedad, o está pasando por temor, uno lo siente y no es fácil. Hay un concepto ¿sabes? Que mucha gente piensa que porque uno es cristiano, si tú tienes miedo o tú pasas por un momento de temor, que tú no tienes fe. Tenemos sentimientos. Podemos sentir algo. Y vamos a hablar un poquito de eso, hermano, porque hay una diferencia entre sentir temor, sentir ansiedad, pasar por tristeza. Pero cuando todas esas experiencias y esos síntomas se agrupan y se dominan de uno,
ya no es simplemente una tristeza, ya no es simplemente un dolor, ¿cómo se dice? Una ansiedad, ya se convierte en una condición. Y ahí es que estamos en problema. Como creyentes, yo puedo sentirme ansiosa, es un sentimiento, yo soy humana, todavía estoy aquí. Yo puedo tener miedo, pero hermano, cuando eso me domina, ya se ha convertido en una condición, un estado. Y no podemos entrar en el estado o la condición de desesperación. Hermano, otra vez, cuando nosotros pasamos por una prueba, hermano, es porque el Señor quiere que nosotros aumentemos nuestra dependencia. Por lo menos eso ha sido mi experiencia. Yo no puedo hablar por más nadie. Yo lo que digo es que yo, como persona, he aprendido a depender al Señor, en el Señor. Y yo llevo mucho tiempo en el Señor. Pero es que el Señor no ha terminado con nosotros. Y algunas veces nosotros pensamos que ya estamos donde vamos a estar. But God is not finished. Y Dios siempre tiene algo que tiene que obrar en ti y en mí. Y en estos últimos meses y años, hasta años puedo decir, mi dependencia en el Señor ha crecido. Y eso es una de mis oraciones. Señor, aumenta mi fe. Porque, hermanos, podemos perderlo todo. Pero si tenemos fe, we have everything. Lo tenemos todo. Si tenemos la fe en el Señor. La palabra demorar, como dice en el Proverbios 13:12, la esperanza que se demora. La palabra demorar significa posponer hasta un tiempo futuro. Es retrasar. 13:12. Explicaba que en el inglés dice la esperanza que se demora enferma, makes the heart sick, enferma el corazón. Uno puede esperar tanto y si no tiene esperanza, uno se enferma. La ansiedad, el temor, la preocupación, eso causa enfermedades. ¿Sabían eso? Han hecho estudios que hasta físicamente el colesterol, la presión, tu cuerpo reacciona a la ansiedad de una manera que es tóxica. So, Dios conoce cuánto tú y cuánto yo podemos manejar, hasta cuánto tú puedes. Él sabe tu fuerza. Dios conoce nuestras habilidades, Él conoce nuestras debilidades. Él sabe. Y sabes que el Señor es quien deposita la fe en ti. So, Él sabe cuánto fe hay en ti. El Señor jamás nos va a dar algo, hermanos, que nos va a separar de Él, que nos va a hacer perder la esperanza. Nunca. Él nunca nos va a dar algo que nos va a alejar de Él. Jamás. Si el Señor nos está permitiendo pasar por una prueba, es porque el Señor sabe que podemos vencer la prueba. Es porque hay un propósito con esa prueba. Si Él supiera que eso te iba a apartar de Él, Él no lo permitiría en tu vida. Ahora, si uno se vence, si uno pierde la esperanza, no es porque Dios falló o porque se equivocó y te dio una prueba. Ay, espérate, le di esta prueba era para Madeline, no era para Chela. Se la di a Chela y Chela no puede con ella, era Madeline que podía. El Señor no trabaja así, Él sabe cuánto uno puede. Y si yo pierdo mi esperanza, es porque yo me vencí a mis sentimientos. Dejé que mis sentimientos me dominen. No porque Dios se equivocó, porque Dios sabe que si me la da, yo puedo con ella. Que precisamente esa es la justicia. La justicia consiste en que Dios te da eso porque tú puedes. Sí, Señor. O sea, la injusticia sería que te dé algo que tú Sí, Señor. Él sabe que no vas a poder. Absolutamente. God is good. Sí. God is good. Dios es justo. Él sabe. Él te conoce más que tú te conoces a ti mismo. ¿Sabe? Uno dice, I never thought I could survive this. Yo nunca pensé que yo podría. But I'm standing. Estoy de pie. Y sigo sirviendo al Señor. Y estoy más fuerte que nunca. Let me rephrase that. Estoy más dependiente que nunca.
is good. So siéntelo da, hermano, porque nosotros podemos y no nos podemos vencer ante nuestros sentimientos, ante nuestra desesperación. ¿Sabes qué? Una de las cosas que es interesante porque algunas veces nosotros nos desesperamos como seres humanos y tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero hay una ley espiritual que dice que lo que yo siembro, yo voy a cosechar. Y las decisiones malas cosechan, ¿qué? Consecuencias malas. Y yo no puedo dar la vuelta y culpar a Dios porque Él me permite pasar por las consecuencias de mis decisiones. Porque la que fallé fui yo, no Dios. ¿Verdad que sí? So, cuando uno está pasando por la prueba, stop for a moment. Porque Dios está obrando algo en ti. Hay una razón por lo que está pasando. Quiero hablar un poquito de Sara en la Biblia. Porque nosotros vimos eso en ella. Ella quería un hijo, pero ella llegó a un punto que ella se desesperó. Porque para ella permitirle a su esclava a darle un hijo a su esposo, tú tienes que estar bien desesperada. A ese punto ya ella había perdido la esperanza. Esa fue su desesperación. ¿Y cuál fue la consecuencia? Le trajo dolor, le trajo conflicto a su familia. ¿Verdad que sí? Ella tuvo que sufrir. No solamente ella, Abraham también. Trajo sufrimiento por una decisión que ella tomó. Y lo interesante es, hermano, que ya Dios tenía la contestación para su angustia. La oración que ella le hacía al Señor, ya el Señor la tenía en sus manos, su contestación. Es que no era tiempo. Él tenía su respuesta para un tiempo asignado. Pero ella se desesperó y se venció a su desesperación, a sus sentimientos. Eso lo vimos en Sara. Yo quiero que vayamos, porque hay unos cuantos versos que quiero que veamos en el 1 de Samuel 22. Y un poquito más adelante, mientras buscan eso, yo creo que todos aquí conocemos la historia de David. Unos poquitos capítulos antes, David supo que Saúl lo quería matar. Y Jonathan, que era como su hermano, se lo confirmó. No tienen que buscarlo, pero en el capítulo 20 decían que cuando Jonathan se lo confirmó a David, ellos lloraron juntos. Pero dice la palabra que David lloró más. Ahí podemos ver que David pasó por tristeza. Él estaba sufriendo. Dice que él lloró más. Ahí vemos la tristeza. Imagínense que la vida de David iba a cambiar por completo. Él iba a ir del escudero de Saúl a alguien a quien Saúl estaba persiguiendo. So David pasó por unos ciclos de diferentes sentimientos. Yo no sé cuántos han leído la historia, pero no me había fijado en un detalle que está en el 21:13, que habla cuando David llegó a Gat y él se fue ante el rey Aquís. Dice que él se hizo pasar por loco. Pero hasta el extremo que él dejaba que la saliva le pase por la barba. Imagínate. Sí, él babeaba. Imagínate, ¿cómo se dice? El miedo que él tenía que estar pasando para hacerse pasar loco. Y hasta saliva, yo me imaginaba, yo leía eso y yo me reía porque me lo tenía que imaginar, visualizar en la mente. En verdad que tenía que parecer un loco y este era David. Pero el miedo de él llegó a ese extremo que él se hizo pasar como un loco. Y el rey lo dejó ir, pero ¿para qué me traen este loco? ¿Acaso ya no estoy lleno de locos? Y me vienen a traerle uno más. Es como que se frustró. A ese punto llegó David. Pero vamos al 22, porque esto está... Ay, la palabra de Dios es tan bonita. 1 de Samuel 22. Vamos a leer el 1 y el 2.
¿Ya lo tienen? Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400. Ahora, hermano, yo no sé, pero para mí eso fue cómico. Yo me imagino a David en una situación que él corría por su vida. Y una situación, uno quiere apoyo positivo, ¿verdad? Tráeme, Jocelyn, ven a orar por mí. Pero le aparecieron a él a todos los afligidos. Mira, la definición de afligido es una ansiedad extrema, un tormento y un dolor. Todos los que están, y mira, no dicen algunos, dicen todos los que estaban afligidos. Significa que todos los que estaban en una ansiedad extrema, en un dolor y un tormento, le aparecieron allá a la cueva donde se escondía. Y si eso no es suficiente, se trajo a los amargos. Mira, déjame decirte, estar con una persona amarga es lo peor. Esa negatividad como que se le pega a uno y se pone uno de mal humor. No es fácil. Una persona que es... Son contagiosos. una persona infeliz. Y si eso no es suficiente, le llegaron todos los que estaban en deuda. Hermano, las estadísticas muestran que la razón mayor por los divorcios es la deuda. Imagínate el estrés y la ansiedad que una persona que tiene mucha deuda. Uno se siente ansioso cuando tiene que pagar un bill, no tiene el dinero. Y este era el ejército de David. 400 infelices, amargos en deuda. Now, la lógica nos dice que David le hubiera dicho a esos hombres, mira, ahora mismo yo no puedo. Yo tengo un estrés que yo no puedo con mi mismo problema, por favor. Yo no te puedo ayudar, vete para tu casa, busca algo, pero yo no puedo. Esa es la lógica. La lógica dice que David le hubiera dicho que se vayan, porque él no podía, él tenía su propio problema. Y escucha, la deuda es mala, la ansiedad y la aflicción. Pero comparado a correr con tu vida, David tenía un problema peor. Porque el que quería quitarle la vida era un rey. Todos los que trabajaban por el rey estaban buscando a David. Y aquí vienen gente para seguirlo. Now, los líderes saben que ser un líder no es fácil. ¿Verdad que no? It's not easy. No solamente vinieron a hacer compañía de David. Él tuvo que hacerse el líder de estos hombres. 400, le llegó el ejército completo. Ay, ahí vamos. ¿Sabes qué? Cuando uno está pasando por esa circunstancia, yo me imagino que David, uno siente como que hay una expresión que dice, my heart is broken, se me rompe el corazón. Y algunas veces uno literalmente se siente que el corazón se le va a romper. ¿Verdad que sí, el dolor que uno siente? Pero Dios nos diseñó de una manera, hermano, que nuestro corazón no se nos puede romper. Por más triste que nos sintamos, no se puede romper el corazón. Él nos hizo resistentes. Nosotros somos como una bola, rebotamos. Damos al suelo y nos paramos y seguimos. Y algunas veces después del proceso, pero de que rebotamos y resistimos. Estos 400 hombres que le llegaron a David, dicen más adelante que su ejército creció por lo menos a 600. Se juntaron más hombres. Pero en el capítulo 25, cuando David fue a confrontarse con Nabal, el esposo de Abigail, un hombre malo, dice la palabra que él se llevó 400 hombres con él y que 200 se quedaron con las provisiones, con los materiales, las cosas de él. Él se llevó solamente 400. En el capítulo 30 también habla de los 600.
Esta es la historia en la Biblia donde los amalecitas se le metieron en el campamento y le robaron las mujeres, sus hijos, le quemaron todo, ¿verdad? Dice la palabra que ellos lloraron hasta que ellos perdieron la fuerza y no podían llorar más. Imagínate eso. ¿Cuánto han experimentado eso? Que uno llora y llora hasta que no le quedan ni lágrimas. Estos hombres lloraron a este punto. Y acuérdense, David era su líder. Y ellos llegaron al punto por la aflicción que ellos tenían encima, que dice la palabra que ellos estaban hablando de apedrear a David, a su líder. Querían matarlo. Pero la palabra de Dios dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Señor. Déjame decirte algo. Hay algo increíble y poderoso en servir en medio de tu aflicción. En dar de ti cuando tú te sientes que no tienes nada. Cuando te sientes que estás roto y vacío. Y tú das. Es como, eso en sí es como parte del proceso de la sanidad. Es algo que Dios usa para ministrarte fuerzas a tu vida. Y como decía el pastor, Dios siempre te pone a alguien al frente de ti que está peor que tú. Y no estoy hablando de que son peor que tú, sino que están pasando por una prueba más grande que la tuya. Dios sabe lo que hace. Yo le explicaba a Madeline que hace unas cuantas semanas yo me sentía un poco triste, bastante triste. Y yo iba manejando y me pasó 2 veces en la misma semana. It was a rough week. Y cuando yo iba manejando que me sentía bastante down, yo estoy en una luz roja. Y de momento la luz se pone verde y yo le doy al gas para guiar. Hermano, yo no sé si conocen Washington Street. Llegó un muchachito en un skateboard, se me tiró frente al carro. Y lo que me pasó a la mente, wow. Y yo aquí estrésica y triste por esto, cuando yo podía matar a este muchachito de lo que me guardó el Señor. Y me pasó otra vez, la misma semana, iba a un stop sign. Miro, no hay nadie. Miro para este lado, venía un gajo, lo dejé ir. Cuando voy a darle el gas, 2 muchachas caminando se me tiran al frente del carro. ¿Le pasó? Y cuando uno pasa por eso, como que el corazón se le quiere salir por la boca, primero que nada, ¿verdad? El susto que uno pasa. Y después uno piensa, Dios mío, de la que tú me has guardado. Porque yo no sé cómo yo podría seguir con la conciencia de que yo maté a alguien. So, if it's bad, it could always be worse. Siempre puede ser peor. Quizás no estamos donde que queremos, no, la situación no es lo que queremos, pero siempre puede ser peor. Y el Señor siempre nos acuerda de eso. Ok, volvemos a David. Me salí un poquitito. David se fortaleció en el Señor, aunque su propio ejército lo querían matar. Pero dice la palabra que los 600 hombres, todos salieron. Pero antes de salir, David hizo algo. David le pedía, cada vez que David iba a levantarse contra una ciudad, él le pedía dirección al Señor. Y no solamente dirección, le esperaba la respuesta. Jehová, debo ir. ¿Me vas a dar la victoria? ¿Los voy a vencer? Y solamente cuando el Señor le decía, ves, te va a dar la victoria, vas a vencer. Solamente ahí David caminaba. Y su ejército conocían a este Dios a quien David le pedía dirección, porque ellos veían la victoria. Y con David salieron 600 hombres. Pero dice que cuando llegaron a cierto punto, 200 de ellos se quedaron, porque no podían pasar el torrente de Besor, que era una área. Y dice la palabra que ellos estaban demasiado cansados para seguir. Solo los que siguieron con David fueron 400. Yo me imagino que los 400 que siguieron con David y los 400 que se fueron a confrontar a Nabal eran los 400 amargos, los 400 difíciles, los 400 afligidos. Yo pienso, porque es que la prueba tiene una manera de fortalecerte y de dar, ¿cómo se dice? Build you up, de formarte.
La prueba tiene una manera de hacer eso. Es como te da un thick skin, un hueso, ¿cómo se dice? Un cuero grueso para poder pasar. Yo imagino, ¿verdad? Que los 200 que se quedaron, yo imagino que no era solamente un cansancio físico que ellos sentían. Porque yo pienso que cuando uno tiene esperanza, hay veces que cuando tú verdaderamente quieres hacer algo, acuérdate que estos hombres habían sabido que el Señor ya le había confirmado a David de que ellos iban a vencer. Pero con todo y eso, yo pienso que ellos, sabiendo que iban a tener la victoria, si verdaderamente querían, ellos hubieran vencido su cuerpo, el cansancio físico. Porque hay veces que uno quiere hacer algo y por más cansado que esté, uno se arrastra, pero no me lo pierdo. Dios me va a entregar esta ciudad, yo no me lo pierdo hasta que tenga que ir gateando. ¿Verdad que sí? Yo imagino que estos 200 se cansaron y no solamente era físico. Eso lo hace el Señor cuando nos está fortaleciendo, cuando nos permite pasar por una prueba, es porque el Señor nos está dando fuerzas. He's strengthening us. Nos está dando la resistencia. Cuando yo trabajaba en un daycare, el primer año yo me enfermé mucho. No un daycare, Head Start, preschool. I was always sick, siempre estaba enferma. Y una de las cosas que se sabe es que los niños, cuando ellos van a un daycare desde pequeñito, ellos se enferman mucho. Pero lo que está sucediendo es que su immune system, su sistema se está formando, se está haciendo fuerte. Y los estudios han mostrado que estos niños, cuando llegan a grados más altos, los que fueron a daycare se enferman menos. Porque ya cuando van llegando, y Dalia trabaja en health fields, maybe puede... ¿No? Ok. So, estos muchachitos, su sistema es más fuerte por las enfermedades que pasaron cuando eran pequeñitos. Porque el cuerpo se va formando, se va fortaleciendo, las células blancas, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Señor con las pruebas. Cuando nosotros vamos pasando por una prueba, el Señor nos está fortaleciendo. Cuando yo estudiaba esto, una palabra que el Señor, Dios está creando resistencia. Y yo quiero que ustedes, en esta noche, ustedes se lleven esa palabra con ustedes. Dios está creando, formando resistencia en nosotros. Hermanos, esta iglesia, y no es uno, no son dos, varios hermanos que están pasando por pruebas que en el tiempo que yo vengo a esta iglesia no se ha visto. Es increíble. Empezando por la cabeza, el pastor, y después a tu el copastor también. Hasta hoy no termina, hasta hoy. No, es increíble lo que esta iglesia ha estado pasando. Pero es que Dios está formando resistencia en nosotros. Porque es que la vamos a necesitar para lo que viene. Sí, con las advertencias que el Señor nos está dando, también nos está preparando. Él nos está dando un glimpse, una vista pequeñita de lo que está por venir. Y a la misma vez Él nos está preparando para que cuando llegue estemos preparados. So, quiero que se metan en su espíritu. Dios está creando resistencia, porque la vamos a necesitar, hermanos. Acuérdense, hermanos. Gloria a Dios. Acuérdense que para cada prueba, para toda adversidad, para todo propósito, hermano, para todo lo que pasemos hay un propósito. Sea porque Dios nos está fortaleciendo, sea como decía el pastor, que nos está acercando a Él. Hay un propósito en nuestras pruebas. Algunas veces el Señor nos permite pasar porque es que no podemos quedarnos en el nivel. Ya no estamos tiempo para ser lukewarm, tibios. No hay tiempo. No hay tiempo para gastar. Y si lo que hacía es bueno, el Señor tiene que llevarnos a otro nivel. Para caminar en niveles diferentes, en aguas más profundas. Pero todo es un proceso, hermanos. Una de las cosas que me venía a la mente es que cuando una persona está aprendiendo a manejar, hay un error que se comete,
Cuando uno empieza a manejar, uno mira la carretera directamente al frente de uno. ¿Se dan cuenta? Y por un momento uno abre los ojos y dice, oh, wow. Oh, wait, there's more. Hay más. Pero que como que nos enfocamos en la carretera frente de uno. Y nosotros podemos causar un accidente así. Y mucha gente que están comenzando a manejar tienen accidentes porque están mirando directamente lo que está frente de ellos. Pero hay un retrato mayor. Hay un escenario mayor que ese. La prueba que estamos pasando y estamos caminando no es el retrato completo. No es la historia completa. Es simplemente lo que está frente a nosotros. Pero cuando levantamos la vista podemos verlo todo. Sí, hermano. Podemos ver en cada lado que el Señor está ahí. Y Él nos posiciona con gente que nos ayuda a fortalecernos. So, no podemos mantener la vista en la prueba. Porque esa es una manera segura de perder la esperanza. Y no podemos perder la esperanza. La prueba no lo es todo, hay un retrato más grande. Hermano, si nosotros perdemos la esperanza, verdaderamente perdemos todo. Todo, todo. Yo he hablado antes un poquito de la esperanza. Y una de las cosas que yo compartí con ustedes en el pasado fue que mucha de la gente que se quitan la vida, cuando uno ve notas que dejan o perdieron hope, o gente que trataron de quitarse la vida, cuando los entrevistan, I have no hope, no tengo esperanza, porque la esperanza nos da razón para seguir, nos da razón para vivir, la esperanza nos da un propósito. Los dejo con esto. La fe, la esperanza y el amor es lo que nos queda, pero es lo único que verdaderamente necesitamos. Porque si lo tenemos todo y lo vencimos todo. Y yo los quiero dejar con esto, hermano. Porque esto para mí es interesante porque normalmente cuando me toca dar un estudio, uno tiene que buscar mucha dirección y mucho... Yo decía que algunas veces uno pasa horas y horas buscando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Pero cuando yo vi mi nombre que tenía que dar un estudio, yo no tenía que pensarlo, ya yo sabía. Porque es que es el proceso que he estado viviendo. Es lo que está bien heavy en mi corazón. Bien pesado en mi corazón. Y yo sé que no soy la única. He oído testimonio. Y lo digo porque lo estoy viviendo, porque lo he vivido. Pero porque Dios ha sido esperanza. Y como dijo David, nosotros podemos decir, nos fortalecemos en Jehová nuestro Dios. En Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Señor, gracias porque tú nos has dado fuerza, Dios mío, Señor, porque tú siempre, Dios mío, nos posicionas donde tenemos que estar, Señor. Gracias, Dios mío, por las pruebas que tú nos has presentado, Señor. Señor, porque sabemos, Señor, que hay un propósito, Dios mío, con cada prueba que estamos pasando, cada persona, Dios mío, Padre. Y esperamos en anticipación, Señor, ver tu mano, Padre. Ver cómo tu mano nos rescata, Señor. Cuando sentimos, Dios mío, que nos ahogamos, Dios mío, Señor. Podemos confiar que tú eres nuestra fuerza, Padre. Que tú eres nuestra esperanza, Señor. Y en ti, Dios mío, ponemos, Señor, nuestra confianza y nuestra fe, Señor. Yo te pido fortaleza, Señor, para cada persona, Dios mío, que esté pasando por su situación, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Padre, que esta palabra se haga vida en su vida, Señor. Que sea activa, Padre, en el nombre de Jesús, que la puedan comprender, Señor. Que ellos tengan sus propias experiencias, Señor. Que los atraigan a ti, Dios mío, Padre. Si tienes que permitir que pasen por pruebas, Señor, para que puedan verte, Señor, para que puedan reconocer tu presencia, Señor, en sus vidas, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Dios mío. Pedimos, Señor, que tú completes la obra que tú has comenzado, Dios mío, con esta iglesia, Señor. Aunque sea difícil, Señor, nos sometemos, Señor, a tu tratamiento. Nos sometemos, Señor, a tu tratamiento y confiamos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor.
que tú eres nuestro Dios y nada, nada nos faltará, Señor. Gracias, Jesús. Santo Dios. Santo Jesús.